Vico, ¿qué recuerdos tienes de Jorge Nájar? Bueno, yo los mayores recuerdos de Jorge los tengo en Pucallpa, ¿no? Eh, Sobre todo cuando retornaba de París a su tierra natal y se reunía con mi padre en casa y bueno, se armaban las tertulias, ¿no? Recuerdo mucho un viaje que se hizo con él al fundo de mi padre que quedaba en el Alto Ucayali, en el río Tambo, cerca del Gran Pajonal, y se fueron eh, a, a, a conocer. Javier Dávila Durán llevó a Jorge Nájar a conocer el Fundo Ruth Ruth, se llamaba el Fundo Ruth Ruth. Esos recuerdos tengo de Jorge cuando retornaba a Pucallpa, básicamente, ¿no? ¿Y alguna anécdota? Bueno, yo recuerdo una anécdota que contaba mucho mi padre y era el hecho de que cuando eran jóvenes, mi padre tenía un bar-restaurante en Pucallpa que se llamaba el Checherrún y Jorge Nájar era una de las personas que frecuentaba el Checherrún y ayudaba ahí y a veces hacía de mozo para atender a la clientela. Y el Checherrún fue un lugar donde se reunió mucho la cultura pucalpina de esa época, ¿no? Ahí han estado, eh, visitaba mucho ese local, Hans Wills, el mítico Ocho Arrobas, ¿no? Ujú. A quien le dedica un libro, Jorge Roger y Javier Dávila Durán. Y dentro de esas vivencias en Pucallpa, se podría decir que Jorge, Roger, tu papá y los visitantes daban un movimiento cultural, un ambiente cultural a Pucallpa, ¿no? Sí, definitivamente. El Checherrún jugó un poco ese papel, ¿no? De ser el centro, el eje de la reunión de los escritores de ese momento en la ciudad de Pucallpa. Y tú participabas de esas tertulias, o participabas, digamos, como testigo infantil de todo eso. Sí, de testigo infantil, porque era en la casa, mi padre creo que había alquilado, si mal no recuerdo, uno de los ambientes de la casa de Agustín Rivas. Entonces el local mismo era una cosa bonita porque estaba decorado con los tallados de Agustín, que en esa época se dedicaba a la escultura, ¿no? De pedazos de renacos que él convertía en hermosas esculturas, en Cristos, que se hicieron famosos y que después él expuso en Europa, ¿no? Entonces, era un lugar agradable, era un lugar bonito estar ahí. Entonces, me imagino que en ese entonces los escritores les agradaba estar ahí porque se tomaban su cerveza, conversaban y disfrutaban de la vida, ¿no? Después de mucho tiempo encontraste a Jorge Nájar aquí en Iquitos cuando le hizo una visita. ¿Qué te provocó todo eso? Mira, yo siempre, hay una cosa que yo recuerdo mucho de la época en que él ganó el premio OP. Eh, Mi padre hizo una de las ediciones de uno de los libros de Jorge y yo todas las noches recuerdo porque como mi padre lo editó a través de procesos editores, entonces en casa, en la biblioteca de mi padre, en el cuarto, teníamos los libros apiñados de Jorge. Entonces yo todas las noches agarraba el libro de Jorge, Malas Maneras, y leía un poema antes de dormir. Entonces así terminé de leer el libro de poema en poema de Jorge. Yo era niño en esa época, pero me atraía esa lectura. Entonces yo te podría decir que de repente el primer poeta que yo leí en mi vida ha sido Jorge Nájar ¿Y qué marcó para ti? y marcó mucho para mí. Yo creo que es uno de los poetas más importantes de la Amazonía, por su poesía, por la estructura que tiene los versos que él crea. Eh, y yo creo que el premio que ha recibido con Copé es uno de los más merecidos que yo pueda eh, tomar como referencia en la Amazonía. Dijo, y su lejanía, su ausencia de la Amazonía, ¿crees que
ha consolidado su obra poética. Sí, definitivamente sí. Yo creo que sí. Yo creo que el explorar otros universos, sin alejarse del de él, del universo de Jorge, el universo shipibo en el cual ha vivido, el de la Amazonía, el de la Tierra Roja, ¿no? El de Mayushin, y adentrarse al mundo occidental, al mundo europeo, yo creo que le ha permitido a Jorge darle un mayor nivel y una mayor calidad a la poesía que él escribe.